Cuentan que en los antiguos mitos nórdicos existía un término, Sventhorn, que podría traducirse como la espina del sueño, un símbolo que aparece en varias sagas nórdicas y en fórmulas mágicas registradas mucho tiempo después de la era vikinga. A diferencia de la mayoría de los símbolos nórdicos, no parece haber tenido una forma definitiva, y hay diferencias significativas en sus aplicaciones y efectos, pero todas las menciones de la espina del sueño en la literatura tienen algo en común. Se utilizaban para inducir en nuestros enemigos un sueño profundo del que no despertaría durante mucho tiempo. En el 9º hechizo del manuscrito de Huld, un libro de magia islandesa, se hace referencia a la espina del sueño con la siguiente encomienda. Este signo se tallaría en roble y se colocaría debajo de la cabeza de quien se supone que debe dormir para que no pueda despertar hasta que se lo quiten. En otras de sus versiones, el hechizo decía: para conjurar la espina del sueño, toma el pericardio de un perro, vierte en él caldo de encurtidos, sécalo durante 13 días en un lugar donde no dé el sol, y cuando la persona a la que quieres hacer esto quede dormida, cuélgalo en la casa sobre él sin que se dé cuenta. Muchos de los cuentos de hadas tradicionales beben de las historias de los antiguos mitos, clásicos, germánicos, no importa. Sin duda los hermanos Grimm confesaron haber leído muchas de esas historias, una amalgama de referencias que inspiraban a los narradores de antaño para construir sus propias ficciones. El cuento de la Bella Durmiente tiene de hecho una referencia directa en los mitos de la saga Volsunga, donde la valquiria Brunilda, encargada de recoger a los héroes muertos en combate para conducirlos al Valhalla, recibe el encargo de Odín de escoger a quién salvar en la batalla entre los reyes Agnar y Hiamgunnar. Brunilda se decanta por Agnar, a sabiendas de que no era el favorito de Odín, y este, furibundo, la condena a un sueño eterno tras despojarla de su poder divino. Pero su letargo en el monte Hindarfjall, allá en los Alpes, es interrumpido por la llegada de un noble guerrero llamado Sigurd, enviado por su rey, Gunnar, que conocía la maldición de Brunilda y esperaba rescatarla para conseguir su mano por mediación de Sigurd, que debía disfrazarse con las ropas de su rey para despertar así a Brunilda con un beso. Así, la maldición del sueño recorrería las narrativas de las antiguas regiones de lo que hoy denominamos Europa, y a su vez los malos sueños se vinculaban con la acechanza de los enemigos, pues el sueño, en las creencias de la imaginación medieval, estaba plagado de entidades capaces de atormentarnos, íncubos y súcubos temibles que despertaban todo tipo de fantasías prohibidas en los mortales. El final de Brunilda fue desdichado y terrible, trágico al fin y al cabo, como suelen serlo los mitos que hablan de dioses con ambiciones y esperanzas propias de los mortales. De hecho, hay quienes consideran que estos dioses no son sino el reflejo grandilocuente de figuras históricas que a su paso por la narrativa llegaron a configurar arquetipos más propios de la mitología que de sus historias reales. Pues por todos es sabido
que los cuentacuentos son dados a exagerar y que las historias, en su viaje a través de los tiempos, tienden a configurarse en tramas que benefician aquí y allá o que resultan un tanto estrambóticas, para horror y fascinación de sus expectantes audiencias. No sería hasta mucho tiempo después, en el siglo XVII, que el italiano Giambattista Basile escribiría un cuento titulado Sol, Luna, Italia, que narraba la historia de una princesa maldita por una profecía que cambiaría su destino para siempre. Así pues, acomódense, amigas, en su cubil favorito. Apaguen las luces, enciendan una vela y prepárense para disfrutar del origen de uno de los cuentos clásicos más famosos de todos los tiempos. Con todos ustedes, la Bella Durmiente. Había una vez un señor que tenía una hija llamada Talia. Entusiasmado, hizo traer a los eruditos y adivinos más afamados del reino para que le trazaran su horóscopo. Todos coincidieron en que algún día la niña correría un gran peligro a causa de una astilla de lino. Para evitar esta desgracia, el padre prohibió la entrada en su casa de lino, cáñamo o cualquier cosa que se le pareciera. Pero cuando Talia ya era una joven hermosa, estando un día junto a la ventana, vio a una anciana tejedora trabajando con sus enseres. Como la joven nunca había visto una rueca ni un huso, le pareció muy bonito lo que hacía la buena mujer, y sintió tal curiosidad que le dijo que se acercara. Tomó la rueca en la mano y empezó a estirar el hilo con tan mala suerte que una astilla envenenada entre el lino se le metió en la uña y cayó en apariencia muerta al suelo. Al ver esto, la anciana, asustada, trató de huir y se precipitó escaleras abajo. Dicen que todavía sigue huyendo. Su pobre padre, al enterarse de la catástrofe, cayó en tal amargura que llenó un barril de lágrimas. Abrumado por la pena, mandó que llevaran a su hija a un castillo que tenía en la campiña. La sentó en un trono de terciopelo bajo un dosel, cerró las puertas y trató de olvidar su desgracia, abandonándola en este palacio para siempre. Mucho tiempo pasó y sucedió que un rey se encontraba de caza por los mismos bosques que rodeaban al palacio. Un halcón se le escapó y voló hacia una de las ventanas. El rey no consiguió que su preciada rapaz volviera de nuevo y llamó insistente a la puerta del palacio, pensando que allí habría alguien. La espera se alargó demasiado y el rey hizo traer una escalera de vendimia, decidido a entrar él mismo en la casa, recuperar su halcón y descubrir qué secretos encerraba el castillo. Caminó asombrado por las estancias olvidadas y quedó profundamente sorprendido al no encontrar ni un alma viviente en tan maravillosa fortaleza, hasta que llegó a la habitación en la que yacía Talia, que parecía estar hechizada. En un primer vistazo el rey pensó que dormía, pero fue incapaz de despertarla, hiciera lo que hiciera. Enamorado de su belleza, la llevó en brazos a una cama
y no supo contener su sangre enardecida. Después la dejó allí tendida y regresó a su palacio, donde pronto olvidó toda aquella aventura. Nueve meses después, todavía dormida, Thalia dio a luz a dos gemelos, un niño y una niña. Ambos parecieran dos extrañas joyas y fueron cuidados por dos hadas que acudían al palacio y los colocaban sobre los pechos de su madre. Pero en una ocasión, hambrientos como estaban, no encontraban los pezones y se aferraron a los dedos de su madre y los chuparon de tal suerte que uno de ellos logró sacar la astilla envenenada. Su madre pareció despertar de un sueño profundo. Sorprendida, viendo a sus hijos a su lado, los amamantó y amó tanto como a su vida. Sin embargo, no sabía qué había pasado y por qué estaba tan sola en este palacio con dos niños a su lado. No entendía cómo era posible que la mesa estuviera puesta con comida y bebida que alguien le había traído, aunque no vio a ningún sirviente. No tardó el rey en acordarse de ella y con el pretexto de una partida de caza llegó de nuevo al castillo, encontrando a la joven despierta con sus dos encantadores relojes de cuco. Estaba muy feliz. Le reveló a la joven quién era y cómo habían sucedido las cosas. Sintió una profunda ternura por ella y ambos se juraron amor eterno. El rey se quedó con ella unos días y luego la dejó, prometiendo volver y sacarla de allí. De regreso a su palacio, solo hablaba de Thalia y sus hijos. Nada más levantarse, tenía Thalia en sus labios, así como al sol y a la luna, pues estos fueron los nombres que les puso a los niños. Si se iba a la cama, los nombraba de nuevo. Los largos viajes de caza del monarca inspiraron sospechas en la reina. Su manía de preguntar constantemente por Thalia, la luna y el sol le calentó la cabeza mucho más de lo que podría haberlo hecho el mismo sol. Así, llamó a uno de sus sirvientes y le dijo: «Escucha atentamente. Estás en este momento entre Caribdis y Escila, entre la puerta y el marco, entre el cayado y el adoquín. Si me dices de quién se enamoró mi marido, haré de ti un hombre rico. Si me lo escondes, haré que nunca te vuelvan a encontrar ni vivo ni muerto». El hombre estaba terriblemente asustado. La avaricia y el miedo cegaron sus ojos al honor y al sentido de la justicia, y le contó todo entre pan y vino. La reina, escuchando cómo estaban las cosas, envió al sirviente junto a Thalia, en el nombre del rey, pidiéndole que le trajese a los niños, pues era su deseo verlos. Thalia, con gran entusiasmo, obedeció. Luego la reina, con la maldad propia de Medea, le dijo al cocinero que los matase y que los hiciese servir de la forma más apetitosa al desgraciado de su marido. Pero el cocinero tenía un corazón tierno y al ver a esas dos hermosas manzanas de oro, tuvo compasión por ellos y los llevó a casa de su esposa, donde los ocultó. En el palacio preparó 2 corderos entre 100 platos diferentes, y cuando el rey volvió, la reina, con gran placer, mandó que sirvieran la comida. ¡Oh, qué banquete más excelente! Por el alma de mis antepasados, qué jugoso está este plato. Y con cada bocado la reina le decía: «Come, pues es tuyo lo que estás comiendo». Las 2 o 3 primeras veces el rey no prestó demasiada atención, pero al final, viendo que la música continuaba en boca de la reina, preguntó: «Sé perfectamente bien que estoy comiendo lo que es mío. ¿Por qué tú no has traído nada a esta casa?».
y levantándose enfadado, se fue a la villa, que estaba algo lejos de su palacio, para sosegar su alma y aliviar su enfado. Mientras tanto, la reina, que no estaba del todo satisfecha, envió a su sirviente a que trajera al palacio a Thalia, diciéndole que el rey no podía esperar más su presencia. Thalia partió tan pronto como oyó estas palabras, creyendo que seguía las ordenanzas de su señor, pues deseaba verle con todas sus fuerzas, sin saber lo que aguardaba en palacio. Allí encontró a la reina, cuyo rostro brillaba debido al fuego de la ira que había en ella, similar al de Nerón en su locura. Se presentó a ella de este modo: «Bienvenida, señora de cuerpo ocupado. Tú eres un bien preciado, mala hierba que divierte a mi marido. Así que tú eres el pedazo de inmundicia, perra cruel, que me ha causado tantos quebraderos de cabeza. Cambia tus modos, pues serás bienvenida en el purgatorio, donde te compensaré por todo el daño que me has hecho». Thalia, oyendo esas palabras, comenzó a disculparse, diciendo que no había sido su culpa, ya que el rey, su marido, había tomado posesión de su territorio cuando ella estaba dormida. Pero la reina no escuchó sus excusas y cogió un fuego encendido del patio del palacio y ordenó a Thalia que se echase sobre él. La muchacha, viendo que aquello no tendría remedio, se arrodilló ante la reina y comenzó a suplicar que le permitiese al menos quitarse las prendas que llevaba. La reina, no por piedad de la desdichada, sino por usurpar aquellas hermosas ropas que estaban tejidas con oro y perlas, le dejó que se desvistiera diciendo: «Puedes quitártelas». Thalia comenzó, y con cada prenda que se quitaba lanzaba un llanto terrible. Tras haberse quitado el vestido, fue a retirar la última de sus prendas y lanzó así el último grito, más alto aún que el resto. Dejó sus pertenencias sobre una pila y la reina le obligó a tumbarse sobre las ascuas que habían usado para lavar los pantalones de Caronte. Y de pronto el rey apareció. Al encontrarse con aquel espectáculo, exigió saber qué estaba pasando. Preguntó por sus hijos y su mujer, reprochándole su traición. Le dijo que ella los había hecho guisar y servírselos a él mismo en la deliciosa comida. Cuando el desgraciado rey oyó esto, cayó en la desesperación, diciendo: «Oh, entonces yo mismo he sido el lobo de mis corderos. ¿Cómo es que mis penas no fueron capaces de reconocer las fuentes de su propia sangre? Y tú, maldita renegada, ¿qué mala acción es esta que has tramado? Arrójate ahora al fuego, pues no mereces otro destino que padecer el de tus tocones. Que pruebe ahora el tirano su coliseo». Así habló y ordenó que la reina se tumbase sobre el fuego que había preparado para Thalia y que el sirviente que la había obedecido fuese tras ella por haberle seguido su macabro juego, tejiendo su endemoniado plan. El rey iba a hacer lo mismo con el cocinero, que creía que había guisado a sus hijos, cuando el hombre se puso a sí mismo a los pies del fuego, diciendo: «En verdad, mi señor, es cierto que por tal hecho solo merezco perecer en el fuego vivo, atravesado por una lanza en la espalda, envuelto en las mismas llamas dentro de las que yace la reina. Pero esta no es la recompensa que espero por haber salvado a los niños, a pesar de la hiel de la maldita que quería matarlos y regresar a su cuerpo, señor, lo que es de su propio cuerpo». Al oír estas palabras, el rey se detuvo. Pensó que estaba soñando y no podía creer lo que oía. Así pues, se volvió al cocinero y le dijo: «Si es cierto que salvaste a mis hijos, ten por seguro que te sacaré del fuego
y concederé con gusto todos tus deseos, pues esa será tu recompensa por haber sido capaz de hacerme el hombre más feliz de este mundo». Mientras el rey decía estas palabras, la mujer del cocinero, que había visto la necesidad de su marido, trajo a los dos niños, Sol y Luna, junto a su padre. Y el rey nunca se cansó de jugar con los tres, su mujer y sus hijos, que se hicieron una rueda de molino de besos, ahora con uno y después con el otro. Dio generosas recompensas al cocinero y le hizo chambelán. Se casó con Thalia y ella vivió dichosa una larga vida con su familia, experimentando así la verdad del proverbio: a aquellos a quienes favorece la fortuna encuentran la buena suerte incluso en sus sueños. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Una historia extraña y algo perturbadora, la de nuestros protagonistas de esta noche, ¿no creen? Desde luego poco o nada tiene que ver con el cuento que se popularizó años más tarde, porque de hecho La Bella Durmiente ha sido uno de los cuentos más estudiados por los expertos, que aluden a su condición de relato iniciático para muchas de las jóvenes que escuchaban estas historias, pues los ritos de paso de las jóvenes muchachas que a cierta edad debían enfrentarse a su madurez, desde luego en las versiones de Perrault y los hermanos Grimm, parecían perseguir en parte el buen ánimo compilatorio o la exaltación cultural propia de la que también hace gala Giambattista Basile, con numerosas referencias a la cultura clásica. Pero en parte también muchos aluden al carácter adoctrinador. Desde luego el sueño de la joven Thalia fue bastante perturbador. Incluso ese final feliz deja a muchos un tanto reticentes. Un sueño que llegó a durar más de 100 años en las historias que se sucedieron, y todos los sirvientes de su palacio padecían la misma maldición. Un bosque encantado que crecía y crecía hasta inundarlo todo, las hadas buenas que ofrecían sus dones, la malvada bruja, madrastra o hechicera que se convertía en la condenación de la joven princesa, y el príncipe o el rey, caballero o noble, que la despierta con un beso o con su mera presencia. En muchas versiones no hay rastro de sol y luna. Si buscan los análisis más sesudos de La Bella Durmiente, verán las muchas referencias a esos ritos de paso que intentaban moldear y advertir a las jóvenes que alcanzaban su madurez del cruel y despiadado mundo que las esperaba. Pero créannos si les decimos que esta historia escandalizaba, horrorizaba, fascinaba y conmovía igual que lo hace hoy entre los oyentes de épocas pretéritas. Allí se sacaban también reflexiones sobre la crueldad y el padecimiento a los que se ve sometida la princesa en su sueño, pero también se buscaba una lectura más moralizante en el sentido del casamiento con el príncipe o el rey como ideal de vida, de la llegada repentina del príncipe azul, el sueño eterno como introspección. Incluso se hablaba de los íncubos y súcubos que nos acechan en nuestros sueños. Sin duda, como ocurre con tantos otros cuentos clásicos, el destino de esta historia es precisamente el de ir transformándose, pues antes de llegar a imprimirse, eran contados alrededor de un fuego, en casas de hilandera, tabernas y fiestas populares, y se dice que en aquellos tiempos
Los cuentos y cuentacuentos estaban sujetos a una única regla: mantener contenta a su audiencia, ya fuese con historias que despertaran la admiración y la sorpresa, aterrorizando y conmoviendo a los oyentes, sirviendo al fin y al cabo al camino del cuento a través de los parajes más insospechados. Y como solemos decirles por aquí, lo mejor es que cada uno interprete y juzgue la historia a su manera, que la cuente de nuevo o de memoria. Incluso permítanse el experimento de añadir sus propias invenciones, personajes y escenas. Busquen en la imaginación de la narrativa espontánea y verán cómo encuentran allí a esos pequeños dioses y demonios, los artificios destinados a mantener los cuentos vivos y coleando. El poeta Leopoldo María Panero escribió una vez que la bella durmiente nunca despertó de su sueño. Quizá si lo hizo, fue tan solo por un momento. El escritor francés Catulle Mendès compuso su propia versión de este cuento popular, titulado La belleza en el bosque onírico, en el que la princesa despierta por el beso del príncipe y le pregunta a éste qué vida tendrá si lo sigue. El príncipe le promete el rango de reina, un pueblo que la aclamará, un palacio magnífico, tocadores suntuosos, pajes y doncellas, comidas refinadas y todo su amor. Ante esto, la princesa pensó por un momento y le dio la siguiente respuesta: llevo un siglo durmiendo, es cierto, pero desde hace un siglo estoy soñando. Yo también soy reina en mis sueños, y de qué reino tan divino. Mi palacio tiene muros de luz, tengo como ángeles cortesanos que me celebran con música de infinita dulzura, camino sobre estelas que dejan atrás las estrellas. Si supieras con qué hermosos vestidos me deleito, y las incomparables frutas que se ponen en mi mesa, y los pinos melosos en que humedezco los labios. En cuanto al amor, créeme que no me falta, porque soy adorada por un marido más hermoso que todos los príncipes del mundo, y fiel desde hace 100 años. Considerando todo esto, señor mío, creo que nada ganaría con salir de mi encantamiento. Por favor, déjame pues dormir de nuevo. Así que ya lo saben, amigos. Si en algún momento de sus vidas se les profetiza algún tipo de desgracia por parte de un mercachifle vendefuturos de 3 al cuarto, recuerden que esas maldiciones solo tienen el peso que uno les da. El terrible destino que aguarda en ocasiones a aquellos que son condenados a seguir los pasos de su propia profecía. Oh, malditos sean los agoreros. A esos yo les pregunto, pues dijo una vez un poeta anónimo, ¿qué vino antes, la maldición o la profecía? ¿No es acaso, si se cumple toda profecía, una profecía autocumplida? Lo que hará quizás que nos devanemos los sesos es una pregunta aún más sencilla. ¿Se habría pinchado con la astilla envenenada si su padre no se hubiera obsesionado con la profecía? Y
Mientras reflexionamos sobre este y otros delirios cuentísticos, les recordamos que pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas su apoyo tentacular, sin el cual nada de esto habría sido posible. Sus ánimos y felicitaciones nos han empujado a añadir más cuentos clásicos siniestros a nuestros delirios en un futuro no tan lejano. Así pues, si quieren formar parte de nuestro culto tentacular, recuerden visitar el perfil de Noviembre Nocturno en iVoox y pulsar sobre el botón de apoyar. ¿Quién sabe? Quizás algún día podamos invocar al gran soñador submarino. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre.